Hola nuevamente, hermanos de la tinta y del tatú a todos. A pedido de ustedes voy a hacer un video especial sobre las máquinas de bobinas. Va a ser un poco extenso, pero así vamos a aclarar varios puntos sobre estas máquinas que al principio cuestan tanto agarrarles la mano. Bien, para empezar voy a mostrar dos máquinas que son dos microliner, ¿sí? Que ya sabemos que las microliner van a tirar agujas entre 3, 5 y 7 RL y van a tener un capacitor, todas las microliner, de 22 UF55, 22 UF60, pero dentro de lo que es 22 UF o microfaradios. Estas máquinas, ya lo digo, son para líneas entre 3, 5 y 7 RL. Después vamos a tener la famosa Power Liner, que es una máquina que va a tener un capacitor 47 UF entre 55 y 60. Ese capacitor 47 es el que le llaman el híbrido, que regulando la máquina sirve tanto para líneas, sombras y color, aunque yo, como la tengo ahora regulada, sirve tanto para tirar una 7 RL como una 11 Magnum sin tocar nada. ¿Por qué? Porque el 47 UF nos va a dar un golpe no tan rápido, pero a su vez con fuerza, donde vamos a poder utilizar cualquier tipo de aguja. Bien, vamos ahora a nociones generales de las máquinas. Las máquinas de bobinas, ya sea microliner o powerliner, también existe la de líneas medias, que es la de 33 UF o microfaradios. Entonces tenemos liner de 22 UF, que sería la microliner, liner media de líneas medias entre 7 RL y 11 RL, y power liner que pueden tirar entre 9 RL hasta una 17 RL. No obstante, la power liner con cuidado puede tirar cualquier aguja. A veces la power liner para una 3 RL tiene demasiada potencia, hay que tener mucho cuidado. Bien, me han preguntado mucho sobre las máquinas de bobinas y lo que es la posición del tornillo. No en todas las máquinas es exactamente a 90 grados. Lo voy a explicar por qué. Porque el frame o el cuadro, dicho en castellano, está hecho de una manera que a veces el fabricante lo puede hacer un poco más alejado, un poco más cerca de las bobinas. Hablo mirándolo de manera frontal. Entonces, ¿qué significa? Que el tornillo en algunas va a estar cercano a 90 grados o apuntando a la bobina delantera, y en otras máquinas va a estar más volcado, porque si esta parte está hecha un poco con anterioridad, el tornillo sí o sí va a estar más volcado apuntando a la bobina delantera. Más allá de la posición del tornillo, que es entre 90, 80 grados, 75, nosotros nos tenemos que guiar por el sonido. Eso es fundamental y lo he mostrado en otros videos, cómo debe sonar una microliner, que es el típico sonido de mosquito, el bi finito. Eso nos da ya el indicio de si la máquina está bien regulada o no. Además, el 8. Yo siempre he explicado que el 8 generalmente es un 8 normal, el que le llaman el 8 perfecto. Algunos lo cerran un poco más, pero yo jamás trabajo, más allá de que lo explico y así debería ser, yo jamás trabajo con recorridos cortos. Siempre uso recorridos largos de una salida de aguja de 3 a 3,2 milímetros. ¿Por qué? Porque me gusta ver bien la aguja. Sea microliner, sea powerliner o líneas medias, yo utilizo 3,2 milímetros de salida o de recorrido o stroke. El stroke no es la pieza de la rotativa, el stroke es la carrera. Las máquinas de bobinas también tienen stroke, que simplemente significa recorrido o salida de aguja. Hay gente que necesita trabajar con 1,5 milímetros de salida exacta
porque a veces apoya el tip, entonces sí necesito un 8 perfecto. Yo necesito bien la aguja y para eso hay que tener buen pulso para no pasarse en profundidad, porque si la aguja sale 3 milímetros, tiene que clavarse 1,5 milímetros. Y en zonas 1 milímetro, en otras zonas 2,2. Por eso hay otro video que hice sobre las profundidades. Bien, una de las cosas fundamentales es que cuando apoya el martillo, la bobina delantera tiene que quedar totalmente apoyada y la trasera hay un pequeño espacio o luz en la de atrás, que cabería un billete o un papel, apenitas. Si esa luz atrás no la tienes, estamos en problema porque la máquina no está bien regulada. Entonces, con suplementos vamos a subir apenas un poco la delantera para dejar esa luz en la trasera. Entonces, recuerden que tiene que apoyar completamente en la primera y no en la trasera. Otra de las cosas es, me han preguntado por qué se descalibran las máquinas de bobina. Bien, como bien sabemos, son flejes de metal. Esos flejes, al subir y bajar, con el tiempo pierden la tensión. Al perder la tensión, hace que el 8 cada vez se cierre o se abra más y no quede exactamente como nosotros lo dejamos al principio. Entonces la máquina empieza a sonar rara y nos damos cuenta que algo no anda bien. Nos está pasando que se nos está descalibrando el fleje. Es muy raro después que tengamos problemas con el capacitor, muy raro. Si hay una chispa azul muy grande, se lo cambia por el mismo que tenía, porque si ponemos otro podemos perjudicar a la máquina o el rendimiento que nosotros queremos. Si queremos tirar una línea rápida, va a ser un 22 UF 55 o 60, inclusive 50. Va a ser rápida, pero no con tanta fuerza. Bien, otra de las preguntas que me han hecho es las vueltas. Tanto la microliner como la powerliner. La microliner es de 8 vueltas siempre y la powerliner es de 10 vueltas. Pero hay fabricantes que hacen la powerliner de 8 vueltas, pero la siguen usando con capacitor 47 UF50. Entonces, las micro siempre tienen 8 vueltas. Las power e híbridas tienen 10 vueltas. Aunque, explico de nuevo, hay powerliner con lo que es 8 vueltas de cobre, pero con el capacitor 47 UF. Capacitor nos va a dar la rapidez y la retención de corriente. Bien, en la microliner las 8 vueltas va a hacer que la corriente pase sin tanta retención y que pase más rápido que en la powerliner. La powerliner va a ir más lento la corriente, pero con más fuerza. Por eso una microliner no nos sirve para tirar una aguja 15 RL. Lo que son las microliner nos sirven entre 3 y 5 y 7 RL justamente por el capacitor que tienen y también a veces por las vueltas. Una de 8 vueltas con un capacitor 47 va a tener más fuerza que una de 8 vueltas con un capacitor 22 UF o microfaradios. Bien, estas máquinas generalmente hoy en día se complementan solo para hacer líneas con una rotativa para hacer sombras y color. Como he explicado en otro video, yo con esta powerliner puedo hacer líneas, sombras y color así como está, sin tocar nada. Tiene una calibración intermedia para todo. Puedo tirar desde una 7 RL hasta una 11 Magnum, 15 Magnum. ¿Por qué? Porque está calibrada de una manera, yo le busqué el punto para que pueda tirar cualquier aguja y yo solo la manejo con el voltaje. Pero hay gente que por ahí agarra una powerliner y pretende hacer líneas con una 3 RL. Una 3 RL. Lo que va a hacer es va a reventar la línea por la gran penetración que tiene la aguja 3 RL. Y que en una máquina como esta, si no se tiene extremo cuidado con el voltaje, es muy fácil reventar la línea y hacer filtración de tinta en la hipodermis. Así que por eso a veces la rotativa siempre es más suave que la máquina de bobinas. Bien,
Siguiendo con el video y aclarando puntos. Las máquinas de bobinas tienen un golpe mucho más agresivo y terminante que las rotativas. Las rotativas, con el tiempo el motor pierde fuerza, siempre, a no ser que sea un motor brushless o un motor infinito que le llaman, que son motores muy costosos, pero las rotativas, el 80-90% que se vende en el mercado, con el año, 2 años, la cantidad de horas que tenga encima, pierden fuerza. Estas máquinas pueden tener 10 años y van a pegar de la misma manera. Su fuerza es siempre la misma. Es una de las grandes cosas que tienen las máquinas de bobina. Su capacidad para no perder la fuerza. Por eso los tatuadores tradicionales no las cambian por nada. O hacen líneas, que es donde más fuerza a veces necesitamos para dejar una línea definida. Hacen líneas con bobinas, y con rotativa hacen lo que es sombras y color. Bien, vamos a hablar de mantenimiento general. Las máquinas, más allá de cada tanto pasarle una lijita internamente acá al contacto de la bobina con mucho cuidado, nunca se las limpia con agua y jabón porque se oxidan. Mucha gente utiliza alcohol isopropílico, pero el alcohol isopropílico también lo que hace es oxida los flejes y el martillo. Así que lo que podemos usar es un aceite tipo JP1, apenas humedecido en una servilleta, y lo pasamos. En zonas playeras, cercanas a zonas costeras, estas máquinas van a sufrir más. Las rotativas no van a sufrir nada porque el motor está totalmente cubierto adentro. Estas máquinas hay que ser más cuidadosos en zonas playeras porque el aire de mar, si estamos tatuando en una zona de playa, que hay mucho turismo, todo eso, estas máquinas van a sufrir más y hay que hacerle un mantenimiento más seguido. No es que tenga la máquina de bobinas demasiadas cosas para hacerle, pero sí mantenerlas limpias. Si se puede usar la bolsa, se usa. Si no se puede usar la bolsa porque el ruido no lo escuchamos, a veces el ruido no es nuestro referente, la vamos a desinfectar, como les digo, con alcohol isopropílico, y luego le pasamos a la máquina un pequeño aceite de JP1, apenitas embebido en una servilleta, o aceite de máquina de coser solamente en la zona de flejes y martillo, no en toda la máquina. El resto de la máquina, alcohol isopropílico. Todo líquido es corrosivo y a la larga nos va a quitar la pintura, siempre. Podemos ser muy cuidadosos, usar toallitas antibacteriales y usar para limpiar la máquina si no queremos que nos pase eso con la pintura. Así que, porque no hay pintura que resista la corrosión de los elementos que son desinfectantes, que son fuertes. Por eso las máquinas de rotativas son más sencillas en cuanto a eso, como las Direct Drive, que simplemente se le pasa un pañol por fuera con desinfectante del que sea y la máquina prácticamente no sufre nada. Pero esto es lo que es bobinas. Yo estoy hablando de máquinas de bobinas. Bien, lo que hablamos de máquinas de bobinas, que hablamos del peso, de la muñeca y todo eso, tenemos que hacer más intervalos a la hora de tatuar. El tema es, por ejemplo, hoy en día solo se hacen líneas, entonces se tiran líneas en 20 minutos, 30, depende del diseño, y la muñeca no sufre tanto. Yo lo que recomiendo es hacer ejercicios de este tipo antes y después de tatuar, porque la muñeca se resiente y cuando está fría y tiene peso se lastima. Así que hacer este ejercicio así, y estiramos, tener las muñecas calientes y trabajar con las muñecas calientes. La máquina rotativa lo que tiene que no tiene este peso, pesa muchísimo menos porque esta está empezando con grip y todo, 1/4 de kilo, así que conviene mucho las máquinas rotativas en ese sentido, pero la bobina tiene siempre la misma fuerza y son muy confiables. Así que vamos a precalentar antes de hacer un tatuaje. Bueno, otra de las cosas buenas de las máquinas de bobina es que todas vienen con clip core. Está viniendo una opción de ponerle RCA, pero el RCA a veces con la vibración se desengancha o hay que ponerle cinta. El clip core nunca se desengancha. Generalmente los cables clip core, como hacen esto con un resorte, tienen un sistema de resorte, se falsea el cobre de adentro del cable y son un gran problema porque se viven cortando adentro.
Ese es el drama del Clipcore, que no lo tenemos con el RCA. Tenemos la posibilidad de pasar la máquina a RCA. Bueno, hermanos de la tinta, esto ha sido una clase general de las máquinas de bobinas. Hay mucho para hablar, pero aquí doy lineamientos generales de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer con ellas. Un saludo a todos, especialmente a la gente de México que me sigue. Agradezco los 3000 suscriptores. También a la gente de Panamá, Costa Rica, que me escriben bastante. Inclusive me escriben al Facebook. Y sobre todo también a la gente de Colombia. Un saludo a todos, nos vemos en la próxima. Soy Osiris Tattoo, cambio fuera.